saludo en la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos al Señor por este tiempo maravilloso que Él nos permite. Pensé que íbamos quizás a cantar de nuevo para alcanzarme a secar los ojos antes de pasar adelante, pero no se dio la oportunidad. La verdad, hermano, es que no puedo negar que soy continuamente administrado por lo que cantamos. Me cuesta mucho el no poder quebrantarme ante lo que lo estamos diciendo con nuestra boca, hermanos. De verdad que es una realidad en nosotros, y lo que nuestro hermano Felipe oraba y lo que nosotros también cantábamos es una realidad, y lo vamos a volver a ver hoy día en lo que vamos a compartir, en donde ningún hombre sería capaz de ver su incapacidad. Ningún hombre sería capaz de ver su indignidad si el Espíritu Santo no alumbra esa realidad. Porque es una realidad. Que el hombre no lo pueda ver no significa que no es una realidad. Pero el único que puede hacer ver esa realidad es el Espíritu Santo. Y le damos gracias al Señor porque aquí estamos todos los indignos, estamos todos los menospreciados, todos los que no éramos nada, pero sin embargo Dios lo que no es lo usa para avergonzar a lo que es. Y finalmente nadie, hermanos, nadie se jacta en su presencia. Ningún hijo de Dios debería atreverse a jactarse porque sabe que Él no tiene ningún mérito. Y no es algo que simplemente lo decimos de memoria, hermanos. De indignidad, indignos somos. Eso cantábamos. Ningún mérito, ninguna obra nuestra hizo que Dios nos mirara. Fue simplemente el puro afecto de su voluntad. Y gracias le damos al Señor que nos permite estar en este día domingo, disfrutando de su presencia, disfrutando de lo que Él nos permite en este culto. Así que con la ayuda del Señor les voy a invitar a que abran sus Biblias. Vamos a retomar nuestra serie del Evangelio según Mateo. Justo que comenzamos, nos topó Navidad y último día del año, así que fueron excepciones que Dios nos permitió. Y ahora vamos a retomar, ¿cierto?, esta serie expositiva, Mateos capítulo 5. Vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 5, pero el énfasis de hoy día va a ser netamente el versículo 5. ¿Amén? Mateos capítulo 5, versículo 1 al versículo 5. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor y dice así. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Pueden tomar su asiento. Una de las cosas que debo reconocer que me mantuvo bastante ocupado en cómo poder exponer este sermón es que prontamente en los cultos de oración se nos viene precisamente mansedumbre y se nos viene dominio propio. Entonces la verdad es que le pedí al Señor mucha dirección para poder abordar los aspectos que sean necesarios y al mismo tiempo también nuestro hermano tenga la posibilidad de poder exponer lo que el Señor le permita a él. Pero sin embargo, hermanos míos, después que estaba medio complicado, dije: Señor, me estoy complicando de puro gusto. Porque aunque predicáramos 1000 personas el mismo mensaje, ninguno lo abordaría igual. Porque el Espíritu Santo, hermanos, es multiforme. La multisabiduría del Señor obra de maneras inalcanzables para nosotros. Así que en ese momento pude descansar y en ese momento pude abordar el tema con confianza. Y ya dije: Señor, no es que no ame a mi hermano, pero ya me desentendí de eso. Y pude finalmente abordar el tema. Y una de las cosas importantes a recalcar, hermano, de lo que ya hemos visto, es que nosotros dijimos principalmente de que lo que el Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos es algo totalmente opuesto a lo que el mundo puede buscar, o es algo totalmente distinto al mensaje del mundo. El mundo busca cosas que en realidad puedan hacerlo opulente, como cantábamos nosotros, pueda hacerlo visto, le pueda alcanzar éxito, les pueda dar fama. Pero sin embargo, Jesucristo a sus discípulos le está diciendo algo totalmente opuesto a eso. Es algo totalmente diferente a lo que el mundo quisiera o a lo que el mundo busca. Y es por eso, hermanos míos, que es muy importante que antes de que nosotros pasemos al versículo 5, que es el versículo que vamos a enfatizar hoy día, volvamos de cierta manera a considerar los versículos anteriores. ¿Por qué es tan importante mirar los dos versículos anteriores? Porque si no consideramos eso, no podemos llegar al versículo 5.
Si no tenemos en mente lo que Jesús dice cuando Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, no podremos entender cómo es que llegamos ahora a los mansos. Porque eso deriva de las dos bienaventuranzas anteriores que el Señor está hablando. Cuando nosotros vemos y recordamos un poco de lo que ya vimos anteriormente, que los bienaventurados, que son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, no son otras personas más que lo que acabamos de mencionar. Son personas que Dios ha alumbrado en su corazón, ha alumbrado la realidad de su alma, ha alumbrado la realidad de su espíritu, ha hecho notoria la miseria de su corazón. Ha mostrado, y por primera vez esos pobres en espíritu han podido ver la realidad que antes ellos no veían. Por primera vez reconocen su indignidad. Hermanos míos, la oración de nuestro hermano Felipe es un ejemplo notorio de que una persona sin Cristo no podría orar de esa manera. Una persona sin Cristo no podría reconocer su incapacidad, no podría anhelar a Dios. Sería algo totalmente imposible. Por eso también nosotros dijimos de que lo que Jesús le está diciendo a los discípulos no son cosas que el hombre debe procurar hacer en su propia fuerza. No son cosas naturales, no son inherentes a nosotros. No es que Jesús le está diciendo a incrédulos que deben esforzarse a vivir de esta manera. Él le está hablando a sus discípulos porque lo que Él les está diciendo son las marcas distintivas de un verdadero creyente. Son las marcas distintivas de un verdadero discípulo. Son las marcas distintivas de las ovejas de su prado. Hermanos, son las marcas distintivas de su iglesia, de su pueblo. Y es por eso que si nosotros no volvemos nuestro corazón y nuestra mirada a esta persona que ha sido alumbrada para ver la pobreza de su corazón, para ver la miseria de su alma, y eso lo lleva ahora a la segunda bienaventuranza, que ahora esta persona no solamente ve su ruina, ve su miseria, ve su bancarrota, sino que ahora se lamenta por esta realidad. No solamente puede ver y se queda en la misma situación, porque un hombre ciertamente puede ver físicamente que es pobre, puede ver físicamente que está en la ruina, pero puede quedarse sentado a morir allí, en esa condición. Puede quedarse tranquilo en esa condición, muriendo miserablemente. Pero sin embargo Cristo aumenta ahora este escalafón y pasa del bienaventurado el pobre en el espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Pasa ahora que este pobre ahora llora por causa de esta pobreza. Y esta pobreza es causada no por cualquier cosa, no por cualquier problema, no porque no alcancé algo que me propuse. Esta tristeza es producida porque este hombre se percata que su ruina es por causa del pecado. Él logra ver por primera vez que es un pecador y logra ver por primera vez que el pecado es la causa de su ruina, es la causa de la tristeza de su corazón, es la causa del vacío de su alma, no es otra cosa. El hombre intenta responsabilizar que no alcanzó algo, que quería y no pudo, pero no es eso, hermanos. Es el pecado que no nos permite disfrutar absolutamente nada en esta vida. Y a pesar de que nosotros creemos que sí disfrutamos, en realidad ningún hombre puede disfrutar en la condición que está verdaderamente, a menos que Dios alumbre su realidad, a menos que Dios alumbre su corazón, a menos que Dios alumbre su mente. Y lo maravilloso de esto es que Dios no solamente viene a alumbrarnos para que nosotros veamos nuestra miseria y simplemente quedemos tirados, porque Él podría hacerlo. Alumbrarnos para que veamos nuestra realidad, y eso no lo obliga a Él a que Él obre en nosotros algo distinto, porque esa realidad es por nuestra consecuencia, es nuestra responsabilidad y estamos viviendo nuestras consecuencias. Pero sin embargo Él lo lleva un peldaño más allá y no solamente le permite ver su ruina, sino que ahora Él produce un dolor piadoso en su corazón. Hermanos, no hay nada más maravilloso que cuando la luz de Dios alumbra y nos conduce hasta que sintamos un dolor, que es un dolor maravilloso, hermano. No hay dolor más maravilloso que cuando el hombre experimenta dolor por su pecado. Usted puede decir, o el mundo puede decir, hermanos, ¿quién quiere sentir dolor? ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere sentir una molestia, hermanos? Pero el dolor del pecado es el dolor más maravilloso que un creyente puede experimentar. No hay mayor tristeza que cause gozo que cuando Dios produce esa tristeza en el corazón.
Y podemos ver esa realidad en la que estamos y nos conduce a sentir un lamento, un dolor en nuestro corazón, no por la miseria, por nuestro pecado, porque hemos pecado contra Dios. Así lo dice David: contra ti, solo contra ti he pecado. Y eso es lo que dice el hijo pródigo cuando regresa. Él dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Y si algo reconoce, hermanos, es su indignidad. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Por qué? Porque lo que hace la luz de Dios en el corazón de un hombre es mostrar la realidad. Realidad que él antes no veía y que solo por la gracia de Dios ahora puede ver. Entonces, hasta ahora, solamente nosotros tenemos la imagen de que Dios está obrando en el corazón de un hombre y una mujer que están desprovistos de todo, que están en la ruina, en la bancarrota, y Dios ha provocado un dolor piadoso en su corazón. Está llorando por su pecado, pero Él dice que son bienaventurados. Una vez más, contraponiéndose al mensaje del mundo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Él no dice ellos van a alcanzar riqueza en esta vida, ellos van a alcanzar los lugares de poder. No, de ellos es el reino de los cielos. Y después dice: bienaventurados los que lloran. Lo que más la gente evita es llorar, porque el lloro muestra debilidad. El lloro muestra de que estoy sufriendo y no quiero que nadie me vea sufrir. No quiero que nadie piense que soy débil, que soy vulnerable y aparento una realidad que no es. Pero bienaventurados los que lloran, dice Jesús. ¿Por qué? Porque ellos serán consolados. Y no hay otro consuelo más que Cristo mismo. Cristo es el consuelo de los que lloran. Cristo, hermanos, no es una casa, no es un auto, no es la profesión que tanto anhelábamos, no es el auto último modelo. No, Cristo es el consuelo para los que lloran. Pero sin embargo, hasta ese momento todavía nos encontramos entre Dios y nosotros. Entre Dios y nosotros. Somos pobres, Él ha dejado al descubierto nuestra pobreza. Estamos llorando por causa de nuestro pecado. Eso es entre Dios y nosotros. Pero sin embargo, el escalafón o el escalón que viene ahora, si se puede decir de alguna manera, es aún más difícil. Porque ahora el escenario cambia. Ya no es entre Dios y nosotros solamente. Ahora, bienaventurados los mansos, entran otras personas en juego. Entran otras personas en ese círculo. Ya no es solamente con Dios. También hay otras personas. ¿Por qué? Porque la única manera de que la mansedumbre se evidencie es con el trato hacia otras personas. La humildad y la mansedumbre no se puede ver en el corazón, se puede ver simplemente en el hecho, se puede ver simplemente en la práctica. Por eso la mansedumbre es una cualidad más difícil y que no tiene que ver solamente con nosotros, sino que tiene que ver con otras personas. Ciertamente, hermanos míos, no se podría hablar de una persona mansa que nunca ha tenido contacto con otra persona. La única forma de que nosotros podamos conocer si estamos en presencia de una persona mansa es que esa persona sea expuesta ante otras personas y esas personas hagan salir y pongan a prueba, ¿saben qué? Su temperamento. Cuando el temperamento del hombre es puesto a prueba, es cuando en realidad veremos si somos mansos o no somos mansos. Es por eso que este escalafón, hermanos míos, es mucho más intenso, es mucho más difícil, porque ya no es solamente entre Dios y nosotros. Ahora Dios permite que los demás vean nuestra relación con Él. Ahora vimos nuestra realidad, ahora nosotros lloramos por nuestro pecado, ahora el Señor dice: ahora ve y muestra tu realidad. Ahora ve y muestra lo que tú viste en tu corazón. Ahora ve y muestra que en realidad te pesa y que lloras por tu pecado. Que los demás vean que eres un miserable. Que los demás vean que no tienes dignidad. Que los demás vean que nada lo ganaste y que yo sería justo en castigarte. Pero sin embargo, que los demás vean que de pura gracia aparecí en tu camino. Que los demás vean que tú no tienes de qué jactarte, de qué gloriarte. Y que en realidad los demás vean que tú estás satisfecho conmigo y que no necesitas nada más. Esa es la dificultad de ahora bienaventurados los mansos. Y así es que la mansedumbre, hermanos, es una virtud más grande, porque está en una esfera mucho más amplia que las primeras dos características. Y es superior a las dos anteriores. ¿Por qué?
porque brota de ellas. El manso viene como resultado del que ha visto su pobreza y viene como resultado del que llora por su pecado. Él vio su pobreza, él se lamenta, la actitud cambia. Su vida cambia, su proceder cambia, su mente cambia, sus palabras cambian, sus actos cambian, porque él camina ahora como pobre. Él camina como un pecador, desprovisto de todo, no tiene nada para subsistir. Todo lo que puede tener viene de la mano de su Señor. Y es por eso que creo que es muy necesario que veamos que la palabra con la que se escribe manso es la palabra praus. Y esta palabra praus aparentemente muestra como significado primario que es una persona apacible, es una persona quieta, y dice por implicación humilde y manso. Sin embargo, la palabra praus se ve más enclarecida cuando se ve respecto a un animal que ha sido domado. Suena fuerte decir un animal que ha sido domado en medio de la congregación, pero la palabra que se utiliza para poder dar a entender que es manso es de un animal que ha sido domado. Es un caballo que en un momento fue salvaje, pero que ahora es obediente al alimento y a la rienda de su amo. Él en un momento fue salvaje. En un momento corría por todas partes y todo lo destrozaba y todo lo destruía. Tenía fuerza, tenía habilidad, pero no tenía un camino claro. No había sido domado. Y la palabra praus indica que ese animal salvaje, que era un animal muy forzoso, de acero aparentemente, y que todo lo destruía al paso, ahora es un animal que ha sido domado. Ese animal ahora tiene una rienda puesta en su cabeza. Ha sido controlado. La pregunta es, ¿al ser controlado el animal pierde su fuerza? ¿El animal pierde su habilidad? En absoluto, solo que ahora esa fuerza y esa habilidad está bajo control. Está bajo control. Por eso es importante mencionar también que la palabra praus implica docilidad, pero tras esa docilidad está la fuerza de acero. Eso lo dice el diccionario en griego. Pues la suprema característica del hombre praus es estar bajo un perfecto control. No es una docilidad débil, es fuerza bajo control. Me encanta esa definición. Es fuerza bajo control. Y para mí, uno de los mejores ejemplos del Antiguo Testamento está en Números capítulo 12, versículo 3, cuando dice que Moisés era el hombre más manso sobre la faz de la tierra, pero sin embargo el hombre más manso sobre la faz de la tierra tenía la capacidad de pararse en contra de Faraón, tenía la capacidad de enfrentar las situaciones más difíciles, pero sin embargo se dice de él que fue el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Vemos también ejemplificada la mansedumbre de David. A pesar de que Dios le había entregado el reino en su mano a través del profeta Samuel, pero sin embargo, él no tomó ocasión en su tiempo, todo el temperamento que pudo emplear, sabiendo que Dios le había entregado el reino, él no lo empleó, porque todo ese fervor, todo ese deseo, ¿saben qué había pasado? Estaba bajo control. Estaba domado totalmente por Dios, aunque la palabra domado suene un poco fuerte, pero es la palabra que ejemplifica mejor el significado de praus. Y también nosotros lo podemos ver en la mansedumbre de Jeremías. Ustedes se acuerdan de Jeremías. Jeremías era un joven y le tocó soportar muchos malos tratos. Pero sin embargo, hermanos míos, a pesar de todos los malos tratos, él los soportó. ¿Por qué? Porque estaba bajo el control de su Señor. Supo conducirse aún en momentos de alta aflicción, de alta persecución o de alto dolor. Al mismo tiempo, nosotros también vemos en el Nuevo Testamento cómo Pablo soportó mansamente muchas aflicciones. Una de las cosas que normalmente nos puede pasar a nosotros, y es característico del mundo, es que ante una situación difícil nuestro carácter no se mantiene tranquilo, no se mantiene dócil, pero sin embargo los ejemplos que les estoy mencionando muestran claramente cómo en realidad la palabra manso no es igual a debilidad.
La palabra manso es poder o fuerza bajo control. Hermanos, grábense esa definición. Es poder o fuerza bajo control. Y quiero que nos vayamos a Salmos capítulo 37 y vamos a leer del versículo 1 al 11 para que podamos entender de una mejor manera lo que significa mansedumbre. Salmos 37, versículo 1 al 11 dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Escuche, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra. ¿Cuál es la promesa para los mansos? Que heredarán la tierra. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Miren, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres. ¿Le parecen conocidas todas esas palabras? Guarda silencio. ¿Cuán difícil es guardar silencio? No te alteres, hermanos. Cuán difícil es no alterarse en momentos difíciles, en momentos de presión, o cuando alguien está diciendo algo que no es verdad sobre nosotros, o cuando queremos mostrar que nosotros tenemos la razón. Cuán impaciente podemos ser, cuán difícil se torna guardar silencio y no alterarnos con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Escuche, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Lo mismo que Mateo 5:5. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra. ¿Se dan cuenta cómo David, bajo inspiración divina, nos da un retrato muy claro de lo que significa ser manso? Es una persona que ha sido capacitada por Dios para guardar silencio. Es una persona que ha sido capacitada por Dios para no estar expectante de cómo le va a los demás. Él está satisfecho de cómo le está yendo a él. Él está satisfecho con Dios. No le interesa si el impío prospera. No le interesa lo que los demás puedan decir de él. Lo que a él le importa es confiar en Dios. Lo que Dios le da es suficiente para él. Jehová es mi porción, decía David. Nada deseo en la tierra fuera de ti, porque la presencia de Él era más hermosa que cualquier cosa de esta vida. Para Él Dios era suficiente. Y cuando nosotros comprendemos esa realidad, al igual que David, que nosotros no teníamos absolutamente nada, David recuerda de dónde Dios lo trajo hacia el reinado. Él se acuerda muy bien que las expectativas que él fuera rey eran nulas. Totalmente nulas, y creo que no difiere mucho de nuestras expectativas de hoy día estar sentados a la mesa del Señor. Las expectativas de que Él fuera rey y que nosotros fuéramos cristianos creo que no son tan distintas, pero sin embargo Dios lo sacó de donde nadie pensaba que Él podía salir y lo llevó nada más y nada menos que a sentarse al trono de Israel. No lo llevó a ser parte del palacio, hermanos. No lo llevó a servir en el palacio, que sería una gran honra. Lo llevó a sentarse en el trono. Y él tiene muy claro en ese sentido que Dios alumbró su miseria. Él conoce muy bien de dónde salió. Él sabe muy bien de dónde salió.
Y eso lo hace a él tener la capacidad, a pesar de que no todo el tiempo lo podía hacer, cosa que también nos sucede a nosotros. Pero sin embargo, él tenía claro que la verdadera mansedumbre lo llevaría a heredar la tierra. La verdadera mansedumbre sería una persona que sea capaz de estar tranquila, de estar quieta, que sepa guardar silencio, que no se excite en absolutamente nada. Una persona que sabe controlar su carácter. Una persona que sabe controlar su carácter. Mire lo que dice Proverbios, capítulo 16. Proverbios, capítulo 16, versículo 32, para que agreguemos aún más significado a lo que es ser manso. 16:32 dice así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Se dan cuenta lo que está diciendo el proverbista? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Aparentemente nosotros decimos de una persona que habla fuerte o que impone su voluntad, él es de un carácter fuerte, pero eso no es correcto. Él es de un carácter descontrolado. Ella es de un carácter descontrolado. Una persona de un carácter fuerte es alguien impetuoso, pero que ha sido domado, que ha sido controlado por Dios. Eso, hermanos míos, es ser manso. Y el Señor dice: bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que pueden estar quietos, los que pueden controlarse en un momento donde todo el mundo se descontrola. En una situación donde normalmente una persona se excita y no quiere guardar silencio y se descontrola, el manso queda quieto. El manso es como cuando ustedes ven el mar que está quieto y a ustedes les dan ganas de ir a ese mar porque está quieto. Pero sin embargo, cuando ven las tempestades y las olas, pensamos muchas veces antes de ir a bañarnos en ese mar porque sabemos que corremos peligro. Así de peligroso es un hombre o una mujer impetuosa. Un hombre o una mujer descontrolado que con facilidad se aira, que con facilidad se enoja. Eso es lo que el mundo nos hace ver. Tú tienes que hacer ver tu postura. Las demás personas deben conocer tu posición. No te debes dejar pasar llevar, hermanos. La bienaventuranza no viene por imponer nuestra postura. La bienaventuranza no viene por imponer nuestros argumentos. La bienaventuranza no viene por hacer ver que todos están equivocados y que yo tengo la razón. La bienaventuranza es el que es capaz de no imponer sus argumentos, que no está interesado en que los demás sepan que él tiene la razón. Él está pensando simplemente en que los demás vean el carácter de su Señor en su propia vida. A él no le importa que piensen mal de él. A ella no le importa que la miren en menos. Él y ella están satisfechos con Dios. Él es el máximo tesoro y no están anhelando nada más. No esperan absolutamente nada más de esta vida. Por eso la bienaventuranza es para los mansos. Y dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. No importa cuánta fuerza tenga. No importa cuán impetuoso sea. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mire, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Oh, qué grande Alejandro Magno. ¿Cuántas ciudades pudo gobernar? Hermanos, no hay ningún mayor Alejandro que el que puede enseñorearse de su espíritu. El que mayor puede gobernar y el que trae mayor bienaventuranza no es el que gobierna ciudades. No es el que es capaz de conquistar un continente entero, sino el que es capaz de conquistar su propio espíritu, de conquistar su propio carácter. Esa es la mayor grandeza de la mansedumbre, el que puede gobernar su propio espíritu. Y ahora veamos el mayor ejemplo de mansedumbre. Mateos 11, versículo 27 al 30. Yo creo que ustedes saben de quién vamos a hablar. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre.
Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiero enfatizar principalmente que aquí hay 4 verbos, y de esos 4 verbos, 3 verbos son de ordenanza, 3 verbos son imperativos. El primero de ellos es cuando en el versículo 28 dice, venid. Eso lo que está implicando es que una persona, hermanos, que ha sido alumbrado y ha visto por primera vez su indignidad, ha visto por primera vez su ruina, y esa persona que ahora se lamenta por su pecado, la postura en la que viene, la condición en la que viene a Dios, no es la misma condición que la vez que lo invitaron a la iglesia, que vino a la iglesia y estaba muy erguido o muy erguida y estaba mirando todo lo que acontecía. Si había que levantar las manos, la levantaba; si había que cantar algo, lo cantaba para no quedar en menos. Pero cuando el Espíritu alumbró su realidad, cuando el Espíritu lo llevó a lamentarse por su pecado, ahora esa persona viene de una manera diferente, viene con su cabeza gacha. Esa persona ahora viene humillada. Una de las cualidades que sucede cuando un buey es enyugado, para que se enyugue tiene que agachar la cabeza. No puede ser enyugado con la cabeza en alto. ¿Por qué? Porque está sometiéndose al yugo. Y una persona que ha vivido esta realidad viene al Señor para presentarse con su cabeza gacha. ¿Saben por qué? Porque ha sido sometido al gobierno de su Señor. Ahora, hay un yugo sobre su cabeza, o como decíamos del caballo, hay una rienda sobre él. Ahora él ya no se guía a su manera. Y pasamos al segundo verbo en el versículo 29, cuando dice, llevad. ¿Eso qué significa? Significa que él tiene autoridad. Él tiene autoridad. Las cosas ahora, hermanos, se harán a su manera, no a nuestra manera, conforme a su voluntad. Ya no haremos ni iremos según nuestro criterio. Por eso es inconsecuente que digamos que Él es el Señor y no hagamos lo que Él dice que hagamos. Es inconsecuente glorificarlo como Dios, pero sin embargo en nuestra vida caminamos como si no estuviéramos enyugados. Nuestro carácter no se sujeta a lo que Dios demanda y lo que quiere de nosotros. Y normalmente nosotros nos justificamos en cuanto a eso, pero Dios lejos está de querer que nos justifiquemos. Él lo que está diciendo es que la mansedumbre debe ser una realidad en quienes componen a su pueblo. Y Él lo que más anhela es que cada uno de nosotros experimentemos la bienaventuranza de la mansedumbre, la bienaventuranza del autocontrol en nuestra vida. También Él dice, aprended. ¿Eso qué significa? Que Jesús es nuestro mayor ejemplo. Eso significa que la mansedumbre se puede aprender. Es posible que aprendamos a ser manso, y no solamente es posible, debemos aprender a ser manso. Y eso también significa que al estar enyugados con Él, Él nos guiará. ¿Sabe por qué Jesús dice que su yugo es fácil y ligera su carga? Porque Él está enyugado con su Padre. Él dice que Él no vino a hacer su propia voluntad, Él vino a hacer la voluntad del que lo envió. ¿Jesús hizo algo para su propia gloria? Jesús hizo todo para que su Padre sea glorificado. Y al mismo tiempo hizo todo para que su Padre sea glorificado y para que su pueblo pueda ser beneficiado. ¿Acaso no deberíamos aprender de Él? Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios y para el beneficio de nuestros hermanos. ¿No debería ser eso un ejemplo en nuestra vida de mansedumbre? No estar preocupados de nuestro beneficio. No estar preocupado de qué recibo yo, de qué toco yo y a dónde estoy yo.
Normalmente el ser humano está preocupado. ¿Qué es lo que él gana de lo que va a hacer? Uno de los términos muy seculares que se utiliza es cuando le dicen algo y dicen, ¿y cómo vamos ahí? ¿Y yo qué toco? ¿Y yo qué alcanzo? Es que hay que hacer un favor. ¿Y qué gano? ¿Se han dado cuenta de eso? Pero sin embargo la mansedumbre es totalmente contraria. La mansedumbre tiene focalizada todas las cosas en Dios. ¿Por qué? Porque ahora Él es su Señor. Él alumbró su miseria. Él lo condujo a lamentarse por su pecado. Ahora Él está satisfecho con Dios. Él no está buscando nada más porque no necesita nada más. Él está contento con Dios. Y al mismo tiempo dice, hallaréis. Esto expresa que solo al ser esto una realidad en nosotros, hallaremos esos pastos y hallaremos esas aguas de reposo que David menciona en Salmos capítulo 23. Leámoslo. Salmos capítulo 23. Mire lo que dice. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Piense en un momento si esta no es la oración o el clamor de un manso. Esta es la oración y el clamor de un manso. Jehová es mi pastor. Todo está bien. Todo está tranquilo. No hay por qué inquietarse. No hay por qué tener miedo. Nada me faltará. Eso es suficiente. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hermano, eso es extraordinario. David no está diciendo que si algo llegara a pasar, Dios lo ayudaría. No, dice que sus angustiadores están ahí. Y Dios adereza las mesas en presencia de sus angustiadores. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que Él no se va a angustiar, que Él no va a reaccionar, porque Dios está en medio de su angustia. Dios está en medio de sus propios enemigos y adereza mesa delante de Él en presencia de sus angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Cuál era el propósito principal en los tiempos antiguos para el aceite? Se ocupaba para muchas cosas, tanto para las ovejas, tanto para las personas cuando venían de calor y refrescaban su cabeza del calor. Y David está diciendo que él es refrescado continuamente con el aceite del Señor. Cuando su temperamento quiere fluir, cuando la ira quiere arrancarse de su cuerpo, cuando el enojo lo sobrepasa, Dios unge su cabeza con aceite. Dios lo refresca. Es Dios el que obra en su vida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, hermanos míos, claramente esta palabra nos muestra que el gozo viene después de la obediencia. El gozo no viene antes, viene después. Cuando nosotros somos mansos y experimentamos esa realidad en nuestras vidas, es ahí cuando experimentaremos la bienaventuranza de ser mansos, que es totalmente contrario a ser orgulloso. Manso y humilde, antónimo de ser orgulloso. Cuando el orgullo predomina, la mansedumbre y la humildad se desvanece. Y un hombre nunca es más orgulloso que cuando cree que es humilde. Por eso nunca nosotros deberíamos cansarnos de orar para que Dios nos dé humildad. Seamos hombres y mujeres mansos y humildes de corazón como el Señor. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En adición a eso, hermanos, un hombre, aparte de ser humilde y de ser amable, que son significados de ser manso, también es una persona paciente. Una persona mansa es una persona paciente. Así como su Señor sabe que es necesario que vengan tropiezos. La pregunta es, ¿quién quiere enfrentar tropiezos?
¿Quién quiere enfrentar momentos de dificultad? Cuando de repente las cosas se contraponen a lo que yo quiero. Esto no es lo que yo esperaba. Este no es el resultado que yo quería. Esto no es lo que estaba esperando. Ese es el momento indicado cuando nosotros mostraremos nuestra mansedumbre. Cuando nosotros, hermanos míos, estamos pasando momentos de tranquilidad, es fácil ser manso. Es muy fácil ser manso cuando nadie alterca nuestro camino, cuando nadie se interpone en nuestros pensamientos, cuando nadie se interpone en nuestros planes. Es fácil ser mansos. Inclusive hasta el impío es manso cuando nadie lo molesta. Pero alterque su camino, que le aparezca a alguien que le diga cosas que no le gusta, que aparezca alguien con un carácter que lo sobrepase, la mansedumbre desaparecerá. Por eso es importante que entendamos que la mansedumbre que el Señor habla en Mateo 5 no es una mansedumbre natural, es una obra del Espíritu Santo. Es el resultado de la obra continua del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una persona manso es una persona que normalmente no ofende. Y es una persona que normalmente no se siente ofendida. ¿Saben por qué esto es tan importante? Y lo tomaba en apunte aquí. Porque una persona mansa es una persona que normalmente no se siente ofendida. ¿Por qué no se siente ofendido? ¿De qué? Si yo soy el gran ofensor en todo esto. Si mi pecado ofendió a Dios al punto de que yo merecía castigo, ninguna ofensa es digna de mi enojo. Ninguna ofensa es digna de que yo me altere o que reaccione mal. Todas esas cosas deberían, no digo que es una realidad, no digo que no sea algo complejo para nuestras vidas. Cada creyente verdadero debe luchar en oración y en dependencia del Espíritu por alcanzar mansedumbre. Pero todo verdadero creyente debe saber que no experimentará la dicha, la bienaventuranza, si no está continuamente pidiendo al Señor ser manso. Si todo el tiempo reclama y se queja por lo que tiene que vivir, en vez de dar gracias al Señor porque ve una oportunidad de mejora en lo que está ocurriendo, no experimentaremos la dicha de la mansedumbre. Hermanos, y eso es para todos nosotros. Una de las cosas que en este tiempo el Señor me ha permitido ver es que yo personalmente soy una persona que fácilmente puedo decir, pero ¿cómo te equivocaste en eso? Era algo tan fácil de ver. ¿Cómo te equivocaste en algo tan simple, en algo tan fácil? Yo no me hubiese equivocado. Y en eso no muestro mansedumbre. En eso muestro arrogancia. Porque si fuera manso guardaría silencio y me consideraría yo en esa persona y no me atrevería a criticarlo. ¿Por qué? Porque no me creo mejor que esa persona. Pero sin embargo debemos reconocer que el orgullo muchas veces prevalece. Y nos creemos en algún sentido mejor que al otro. Por eso nos sentimos con la capacidad, ¿sabe de qué? De criticar. La crítica viene cuando creemos que somos mejor. Y que Dios nos ayude, hermanos, para que eso no sea una realidad en nosotros. Y si de alguna manera eso está en nosotros, que eso no continúe en nosotros, que no sea creciente en nosotros. Los mansos, si otros lo ofenden, ellos lo toleran. No solamente perdonan 7 veces, ellos perdonan 70 veces 7. A menudo no sienten que les hayan hecho algo que necesiten algún perdón, pues no lo han tomado como una afrenta, como una afrenta. Ellos normalmente no se sienten ofendidos. Podrían enojarse por un momento, porque sería no humano que no se enojen. Pero sin embargo, ellos tienen su carácter bajo control. Porque existe tal cosa como enojarse y no pecar. Eso existe. Enojarse y no pecar. Sentir el malestar, pero saber controlarse. Sentir el enojo por el mal, pero sin embargo no apuntar el enojo hacia la persona, sino hacia el mal. Y seguir con la disposición de hacerle mal, de hacerle bien, perdón, inclusive al que nos hizo mal. Eso es mansedumbre. Él no pierde de vista la voluntad de Dios, aun cuando Él está recibiendo mal. ¿Se entiende eso? ¿Cómo es tan maravilloso que me están haciendo mal, hermanos, a mí? Y me enojo, me duele. Pero apunto mi enojo hacia el mal y sigo con la disposición de hacerle bien a quien me hizo mal. Eso, hermanos míos, es una obra del Espíritu Santo.
y deberíamos anhelarla incesantemente, porque debemos reconocer cada uno de nosotros, algunos en un sentido más alto, en un sentido más bajo, y el que tiene un sentido más bajo no va a decir, sí, pero es que tú eres más que yo. Eso es lo que suele suceder. Eso no debe pasar. Tanto el que tiene menos como el que tiene más no tienen ninguna, pero ninguna autoridad ni potestad para criticar. ¿Por qué? Porque tanto el uno como el otro necesitan reconocer que aún falta meter la cabeza bajo el yugo y dejar que Cristo, el que es un manso y humilde de corazón, Él nos guíe por caminos de mansedumbre. Él nos guíe por caminos de humildad. ¿Qué es lo que pasa cuando el buey más nuevo no se deja guiar por el buey viejo que conoce bien el trabajo? Empieza a tironear y finalmente las cosas no salen bien. Pero sin embargo, si el buey nuevo se deja guiar por el viejo, hará el trabajo como corresponde. Y cuando nosotros somos altaneros y somos orgullosos y somos airados y nos enojamos con facilidad, ¿sabe lo que estamos haciendo? Intentando sacar la cabeza del yugo. Y no estamos siguiendo el máximo ejemplo de nuestro Señor. Que Dios nos ayude para que nosotros sigamos ese ejemplo. Y quiero compartirles algo, hermanos, que Dios en su gracia me permitió llegar, porque creo que si no hubiese sido por Él, no hubiese encontrado esto. Y me encantó, no por ustedes, principalmente por mí, y también por ustedes, debo reconocerlo. Pero Charles Spurgeon, en uno de sus sermones, cuando estaba hablando referente a la ira, él dijo esto: si hubiese alguien aquí que sea de un espíritu airado, trate de corregir este asunto, pues un cristiano debe dominar un temperamento colérico. Mire, escuche esto y no se ría, por favor. Las ollitas hierven pronto, y yo he conocido algunos cristianos profesantes que son como ollitas, porque el más pequeño fuego los hace hervir. Cuando no has tenido del todo la intención de herir sus sentimientos, han sido terriblemente heridos. El más sencillo comentario ha sido tomado como un insulto y se han hecho una serie de deducciones inexistentes acerca de cosas y consideran a sus hermanos ofensores por una palabra o por media palabra e incluso por no decir palabras. Él dice que conoce a muchos cristianos ollitas que al pequeño fuego hierven. Y él dice, si hay alguno en esa condición en este auditorio, que por lo cierto era mucho más grande que este, él lo dice abiertamente, si hay algún cristiano ollita, debe considerar esta palabra y debe reconocer que un cristiano debe controlar su temperamento colérico, porque la ira y su enojo y su temperamento alto no glorifica a Dios. No honra a quien alumbró su miseria, no honra al quien lo condujo a llorar por su pecado, y no pareciera ser que en realidad es un miserable, parece que fuera un rico, parece que fuera un poderoso, que solamente apunta, que solamente critica, que solamente ve los defectos de los demás, pero no es capaz de reconocer que él es tan miserable, que él es tan impotente, que él es tan indigno como los demás, y que si no fuera por la gracia de Dios, él sería tan altanero, tan orgulloso, tan soberbio, tan airado como los demás. Por eso, hermanos míos, les decía que las primeras dos bienaventuranzas es directamente con Dios, pero la mansedumbre se complica porque ahora Dios quiere que lo que Él hizo en nuestra vida se refleje hacia los demás, que los demás vean si es una verdad que somos tan miserables como decimos. Que si es una verdad que en realidad nos duele haber pecados, si es una realidad que estamos satisfechos en Él. Hermanos, el hombre manso de espíritu puede ser naturalmente muy ardiente y muy fogoso, pero ha recibido la gracia para mantener su temperamento bajo control. No lo atribuimos a nuestra humanidad, no lo atribuimos a nuestro carácter, lo atribuimos a la gracia de Dios que nos ha dado la capacidad de mantener nuestro temperamento bajo control. Un hombre manso no dice: mi constitución es así. ¿Ha escuchado eso? Yo soy así y así me muero. Nadie me puede cambiar porque es así, y si Dios me ama, me acepta tal como soy. Hermano, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. El manso no dice: mi constitución es así y no puedo evitarlo, porque él sabe que Dios no aceptará esa excusa. Dios no aceptará esa excusa. Por el contrario, el manso reconoce que ha recibido la gracia para poder curar y restaurar
su constitución. Él sabe que su naturaleza es arrogante, es orgullosa, es altiva, pero también reconoce que Dios le ha dado gracia para poder restaurar y curar esa realidad y para eliminar la corrupción que lo lleva a vivir de esa manera. Así que el hombre de espíritu manso perdona a los que le hacen mal. Él reconoce que las injurias y las ofensas son permitidas para que le sirvan como pruebas de su gracia para ver si puede perdonar, y lo hace verdaderamente de corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que el manso reconoce que todas las cosas que vienen en su camino son obras de la gracia de Dios. ¿Cómo puedo yo perdonar si nadie me ofende? ¿Cómo puedo demostrar que soy manso si no tengo ningún alterado delante de mí? ¿Cómo puedo mostrar que en realidad soy un hombre humilde? ¿Cómo? Si no me pasa nada en el camino. ¿Cómo David pudo demostrarse que era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿En qué sentido? Que era un hombre perdonador. ¿Y cómo? ¿Ustedes acaso no recuerdan una situación cuando alguien le tiraba inclusive piedras en su propia cara? Y los que estaban al lado de él, Señor, danos una orden. Y le quitamos la vida. Y David dijo no, porque él sabía que de cierta manera no se había conducido como correspondía. Y llegó a decir, no sea que todas estas maldiciones Dios las transforme en bien. Hemos pensado nosotros, no importa que nos griten, no importa que nos digan toda clase de males, no importa, ¿no será que esto Dios lo va a transformar en bien? ¿No será que Dios está transformando mi carácter y quiere Él que yo disfrute de la bienaventuranza de ser manso? ¿Cuántas veces no hemos perdido de gozar la bienaventuranza de ser manso por ser altivos, por ser orgullosos, por ser arrogantes? ¿O acaso a ninguno de ustedes le ha pasado que en algún momento a otros se transformaron en arrogantes y muy malos para perdonar? A mí me pasó un tiempo fuerte, en donde me costó mucho perdonar, me costaba perdonar. Pero sin embargo el Señor en su gracia ha ido obrando en mi corazón. Hermanos, ¿y saben lo que más pasó? No perdí mi condición de hijo, pero no gocé la bienaventuranza de la mansedumbre. No gocé el privilegio de ser un hombre perdonador como mi Señor. Y eso me causa tristeza cuando me recuerdo que pasé por ese tiempo de oscuridad donde mi corazón se había endurecido, hermanos. Un manso es como su Señor, que Él clamó diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No es cómo se te ocurre, ¿por qué me estás diciendo eso? ¿Por qué me tratas tan mal? No, en tu corazón oras, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Hermanos, qué difícil. Pero sin embargo, el Señor nos dio su Espíritu para que podamos vivir de esa manera. Él nos dio su Espíritu. Y puesto, hermanos míos, que las características de los hijos de Dios que resultan en bienaventuranzas no son circunstanciales ni temporales, sino que son su estilo de vida, son permanentes. ¿Escuchó bien eso? Esta realidad no es algo temporal, no es algo circunstancial, es algo permanente. Y si bien ninguno de nosotros puede decir a voz en cuello que todas las bienaventuranzas Él ha alcanzado la perfección, sin embargo, todo verdadero creyente, en algún sentido, todas son realidades en su vida. Todas las bienaventuranzas, aún las que nosotros todavía no pasamos, son realidad en la vida de un verdadero creyente, pero él no las experimenta en perfección. Necesita crecer en ellas continuamente. No son opcionales. No es que usted dice, yo quiero ser pacificador, la mansedumbre no me importa tanto. O yo quiero ser manso, no me importa ser perseguido, no quiero que digan todo tipo de mal sobre mí. No son cosas que podemos elegir. Son realidades todas en la vida del creyente, todas, hermanos. Y a pesar de que un creyente que experimenta estas realidades, que él es manso, él experimenta altos y bajos. Él experimenta altos y bajos. Pero bendice al Señor, porque su Dios es Dios de montes y también es Dios de valles. Entonces, a él no lo inquietan ni los montes ni los valles, si la gloria de Dios ha resplandecido sobre él. A él no le interesa caminar por montes o por valles. Eso no va a cambiar la forma en que él ve
al Señor. Por eso, hermanos míos, cuando vemos nosotros todas estas cualidades que todas juntas nos muestran a un hombre manso, que es humilde, es delicado, es paciente, es perdonador, es quieto, como dice Isaías 40:10, la parte A del versículo: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos. La quietud en el hombre viene por su conocimiento de Dios. Él puede estar quieto, aunque parece que todo se derrumba, él puede estar quieto. Conoced que yo soy Dios. Y esa quietud viene, hermanos míos, de Dios. Y todas estas cualidades es exactamente lo opuesto del hombre que es orgulloso, que es duro, que es airado, que es vengativo y ambicioso. Son todos opuestos a un hombre manso. Y únicamente la gracia de Dios, obrando en nosotros por el Espíritu Santo, puede hacernos así de mansos. De otra manera, hermanos míos, no podremos ser mansos. Y de la misma manera, todos nosotros debemos buscar esa mansedumbre, esa verdadera mansedumbre que solamente la gracia de Dios obra en nuestras vidas y nos llevará a soportar el fuego de la persecución y pasará la prueba de la enemistad y al mismo tiempo del egoísmo, de la misma manera que la mansedumbre de Cristo lo hizo sobre la cruz del Calvario. En ese momento donde Él no está padeciendo lo que merece, Él está sufriendo lo que no merece, pero guardó silencio, no abrió su boca y encomendó todas las cosas a su Padre. De la misma manera debería resultar en nosotros un carácter impetuoso, un carácter muchas veces fogoso, pero sin embargo bajo control. Él nos ha gobernado. Él ha logrado someter nuestro carácter delante de Él. Pero sin embargo, esto no queda hasta aquí. Hablamos de la bienaventuranza que dice que los mansos reciben la tierra por heredad. Y lo he mencionado en varias ocasiones durante el sermón, pero sin embargo, hermanos míos, creo que es muy importante volver a mencionarlo. Creo que el primer aspecto, porque hay muchos aspectos que pueden relacionarse con recibir la tierra por heredad, pero creo que el primer aspecto es que Él está satisfecho. Él está gozoso. Él, no teniendo nada, en realidad lo tiene todo. Por eso dice que recibe la tierra por heredad. Él está satisfecho, Él está contento, lo cantábamos nosotros. Él es nuestro tesoro y nuestras almas están satisfechas en Él. ¿Qué más puede anhelar el creyente si tiene a Cristo? Si tiene a Cristo, en realidad lo tiene todo. ¿Será simplemente una palabra bonita que decimos en el culto? ¿O será una realidad en nuestra vida que hemos hallado el más grande tesoro en nuestra vida? Y si lo hallamos, ¿qué más necesitamos? No necesitamos más riquezas, tenemos a Cristo. No necesitamos más poder, tenemos a Cristo. En Él estamos completos y en Él estamos dichosos. En ese sentido, el creyente ya posee la tierra. Él ya lo tiene todo. El apóstol Pablo, él dice que él ha sido en todo y por todo ha sido probado. Sabe estar en momentos de escasez y sabe estar en momentos de abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él sabe que lo tiene todo. Él sabe que la tierra le pertenece porque Cristo es el que lo sustenta. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 19 al 23. 1 Corintios capítulo 3, versículo 19 al 23 dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: aprende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Qué está diciendo el apóstol? Nadie se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Hermanos, todo, absolutamente todo, le pertenece a los creyentes. Todo es
vuestro. Y el manso hereda todas estas cosas. El manso disfruta que la tierra es su heredad. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 8, puede decir estas palabras. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué significa eso? ¿Que el apóstol Pablo es conformista? ¿Significa que el apóstol Pablo es una persona débil y que no aspira a nada más en la vida? No, significa que él está satisfecho con todo lo que viene de la mano de Dios. Él no necesita nada más. Él está feliz con lo que él tiene. Él está contento con lo que proviene de la mano del Señor. Eso no es debilidad. Él disfruta de todo lo que viene de la mano del Señor. Volvamos al principio, porque él no merece nada del Señor. ¿Y cuántas veces nosotros mismos hemos cambiado esa actitud mansa y que acepta todo lo que viene de mano del Señor y nos hemos vuelto personas con avaricia y que nunca estamos contentos? Tenemos un auto pero anhelamos otro. Tenemos una casa pero anhelamos otra. Tenemos un puesto en el trabajo pero anhelamos otro. Nos subieron el sueldo y queremos que lo suban de nuevo. ¿Sabe lo que significa eso? Que estamos desviando de la verdadera mansedumbre. El manso está totalmente feliz con lo que su Señor le da. Él está conforme, él está satisfecho. Cristo es su verdadera porción. Él no necesita nada más. Con sustento y abrigo estemos contentos, porque eso es más de lo que podría recibir. Eso es mucho más de lo que merezco. Eso es mucho más de lo que mi vida merece, hermanos. Y esto no es un gozo fingido, no es una mansedumbre fingida. O díganme ustedes que acaso no hay personas que pueden fingir ser mansos, o ser humildes, pero no es algo fingido, es algo real, es algo genuino, es algo que el corazón brota, que están satisfechos y desean solamente las cosas que provienen de la mano del Señor. Y en el último aspecto que quiero enfatizar, hermanos, referente a que los mansos reciben la tierra por heredad, es que estas personas que son mansas y que deberíamos ser nosotros, somos personas que conquistamos la tierra. ¿De qué modo? Que nosotros conquistamos el mundo en donde quiera que nosotros vayamos. El conquistador cristiano gana sus victorias de una manera superior como las gana el mundo. Él no las gana con armas como metralletas, ni espadas, ni escudos. Él las gana con amabilidad y con mansedumbre. Así gana sus batallas, así conquista. Y quiero darles dos ejemplos. En los tiempos de los puritanos vivió un ministro que se llamaba, o le decían señor Bering, y dice que un día él estaba sentado a la mesa y había un hombre que era muy malvado, era muy conocido por las demás personas, y él lo insultó. Y lo insultó no de una manera simple, hermanos. Lo insultó tomando un vaso de cerveza y se lo lanzó en la cara. Y las personas que estaban ahí conocían a este hombre, que era un hombre piadoso y que continuamente se conducía de una forma mansa, pero sin embargo pensaron que ese momento quizás se iba a desbordar e iba a mostrar un poco de enojo, un poco de ira, porque nadie aguanta que le lancen un vaso de cerveza y que empiecen a decirle todo tipo de injurias, todo tipo de males. Y el tema es que él lo primero que hace, toma su pañuelo de su bolsillo y se seca la cara y sigue haciendo lo que estaba haciendo. El hombre muy molesto porque él esperaba una reacción, él quería pelear con él. Él va y toma otro vaso de cerveza y se lo vuelve a lanzar a la cara, otra vez. Y este hombre dijo, ahora sí, voy a conseguir que este reverendo se pare de la mesa y podamos pelear. Pero sin embargo, él toma su pañuelo y vuelve a secarse la cara y sigue haciendo lo mismo que estaba haciendo. No contento con eso, hermano, él nuevamente toma un tercer vaso y se lo lanza a la cara. Él dijo, ahora sí, pero sin embargo, nuevamente, y con el mismo pañuelo, relata la historia, que él seca nuevamente su cara y no dice una palabra. Ese último intento hizo que ese hombre malvado que le lanzó la cerveza cayera de rodillas delante de él y le dijo, esa asombrosa mansedumbre cristiana tuya me desespera. Nunca había visto a alguien que se quede quieto y que no se altere.
Él le dijo, quiero conocer quién es la raíz de tu mansedumbre. Y finalmente ese hombre terminó convertido y terminó siendo parte de la misma iglesia de este hombre que con mansedumbre y con ninguna palabra se ganó a uno de los hombres más malvados y de los que más le gustaban las riñas de ese lugar. Eso quiere decir que el manso hereda la tierra. Él no conquista con armas, él no conquista con espadas, él no conquista con pistolas, él conquista con humildad, él conquista con palabras sencillas, con palabras apacibles, siendo amable y no queriendo defenderse. Él no gana las batallas así. Es como otro caso de otro hombre que le llamaban el señor Dot, que en un momento determinado él quiso hablarle a un hombre y manifestarle el evangelio, y cuando él quiso hablarle el evangelio, el hombre le mandó un combo en su boca y le rompió dos dientes. Y él lo que hace, con su propia mano se seca la sangre y se toma los dientes y los guarda. Y le dice, por favor, aunque me rompas todos los dientes, déjame hablarte el evangelio para que tú seas salvo. A pesar de que rompió sus dientes, se secó su sangre y le dijo, permíteme anunciarte el evangelio para que tú puedas ser salvo. Eso no evitó que él siguiera predicando el evangelio. Normalmente nosotros diríamos, si alguien me hace eso, no tiene sentido que le predique. No, de hecho, el Señor me ayude para que mi viejo hombre no salga. Eso es lo que diríamos. Pero ese hombre entendía tan bien que su cabeza estaba en el yugo de Cristo, que lo que importaba en ese momento era el mensaje del evangelio para que ese hombre fuera salvo. Y no solamente con eso, la palabra también menciona en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, asimismo vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Hermanos, la mansedumbre a todo nivel nos hace heredar la tierra. Somos los dueños de todo porque todo es nuestro. Tenemos a Cristo y no necesitamos absolutamente nada más. Y también somos conquistadores de esta tierra porque con la mansedumbre y la humildad que Dios ha depositado en nuestros corazones podemos conquistar el corazón aún de los hombres más duros, de los hombres más tercos, de los que se oponen al evangelio, pero con mansedumbre podemos evitar que ellos continúen en ese mismo camino. Y aún más allá, hermanos míos, no solamente esta tierra se queda todo aquí, sino que también hablan de aquellos que heredarán el cielo. La tierra nueva, esa nueva Jerusalén que será instaurada en esta tierra. Ya no habrá más contenciones allí, ya no habrá más disensiones, no habrá orgullo, no habrá enojo, no habrá ira, no habrá malicia, no habrá nada que pueda contaminar la atmósfera cuando la nueva Jerusalén sea instaurada en la tierra. Allí todos se postrarán delante del Señor y todos nos gozaremos en su presencia, y la comunión con Él y la comunión entre nosotros será mutua. Entonces, en esta tierra debemos comenzar a disfrutar lo que es heredar la tierra, y solamente la promesa es para los mansos. Así que, hermanos, si hemos de entrar a la presencia de Dios, debemos deshacernos primero de la ambición, del descontento, de la ira, y dejar de buscar nuestros propios intereses. Y que la gracia de Dios nos limpie de todas estas cosas y podamos experimentar la bendita bienaventuranza de los mansos, porque así lo dice Romanos 8:17. Si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Así que Dios de paz, hermanos, nos bendiga, nos ayude, y que esto sea una realidad en nosotros, y que si esa indignidad que decimos tener se manifieste en un carácter templado, un carácter manso, personas que no quieren solamente defenderse, no les importa lo que digan de ellos, lo que importa es que Dios sea glorificado.